Gloria al Señor, amén. Bueno, si hemos venido meditando justamente, ¿no?, como lo deberíamos estar haciendo, ya hemos pasado, ¿no?, por esta historia bíblica, ¿no?, que aunque muchos lo tildan muchas veces de fábulas, nosotros sabemos que es real, ¿sí?, que son historias reales, ¿sí?, y que fueron escritas también para nuestra enseñanza, para que nuestra fe crezca, para que podamos permanecer en el camino del Señor todo el tiempo que estemos transcurriendo en esta vida terrenal, ¿sí? Que bueno, para algunos será un tiempo, para otros será otro tiempo, pero ninguno lo sabemos, solamente lo sabe el Señor, ¿sí? Por eso es importante que en cualquier edad, ¿sí?, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, ¿sí?, que podamos aceptar al Señor como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas y podamos transitar todo el tiempo que podamos, amén, junto con Él. ¿Me está entendiendo? Y toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza, ¿sí? Y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No son fábulas, no son mitología, ¿sí?, sino que realmente el Espíritu mismo de Dios, el Señor mismo, está detrás de la Biblia, ¿sí? Por eso cuando la misma Escritura, la misma Biblia habla de sí misma, dice que es la palabra profética más segura, ¿sí? Y también dice justamente que fue inspirada por el Señor, aunque fue escrita justamente por diferentes hombres, ¿sí?, pero todos hombres llenos del Espíritu Santo y guiados por Dios para escribirla. ¿Me está escuchando? Y en este caso, bueno, entramos hablando, ¿no?, de Juan el Bautista, ¿sí?, tremendo hombre, ¿no?, que fue el antecesor, el que anunciaba antes que Jesucristo empezara a predicar el Evangelio. Juan el Bautista era el que, como se había profetizado también justamente en la Escritura, era el que debía allanarle el camino al Mesías, al Salvador que venía a este mundo, ¿sí? Era Juan el Bautista, ¿no? Y su prédica justamente era la misma que el Señor Jesús. Por eso, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicando él esta palabra, ¿no?, y anunciándola, y denunciando también a las autoridades de su tiempo, ¿sí?, por alejarse de Dios, ¿sí?, y por incumplir los mandamientos de Dios también, sin antes, bueno, primero Jesucristo mismo acude a él, ¿no?, en algunas circunstancias. Si sos lector de la Biblia, ya lo habrás leído en algún momento, ¿no? Dice que Jesús mismo va a este bautismo de Juan, ¿no? Y no es que Jesucristo necesitaba arrepentirse de pecados, pero él tenía que dejar un precedente, un antecedente del cual nosotros también teníamos que hacer, ¿no?, que era bautizarnos, un bautismo de arrepentimiento. Cuando nosotros nos bautizamos reconociendo, es una forma de confesión pública, ¿sí?, delante de la iglesia, delante de los demonios, de los ángeles, de todo el mundo espiritual, de que somos hombres y mujeres que hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y tomar el camino de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Eso es el bautismo que hacemos nosotros. Por eso no bautizamos a los bebés, ¿sí? No bautizamos a los bebés porque los bebés, ¿sí?, son inocentes aún. Este bautismo que predicaba Juan era para gente que tenía que escuchar y tenía que reconocer y arrepentirse, tenía que ser consciente de lo que está haciendo. ¿Me está escuchando? Y Jesucristo acudió a ese bautismo, ¿no? Y siempre me impactó eso, ¿no?, porque ocurre una situación ahí que dice en el Evangelio de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, no Juan el Bautista, ¿no?, sino de Juan, ocurre esto, ¿no?, en 3:30, ¿sí? Capítulo 3, versículo 30, ocurre este momento que le estoy comentando, donde Jesús acude a ese bautismo. Y cuando Juan lo ve, en todo el capítulo, después más adelante también en Juan, del 1 al 29 al 34, habla de que cuando Juan vio a Jesucristo venir, dice que el que lo envió a predicar a Juan el Bautista, o sea, Dios, le mostró. Y cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya, qué tremendo, ¿no? El Cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Apenas Juan lo vio, Dios le mostró: Él es el Cordero, ¿sí? Él es el Cordero que va a ser sacrificado por cada uno de nosotros. O sea que Dios mismo le mostró a Juan el Bautista ya en ese tiempo, ya cuando lo vio venir ahí, a ese encuentro para bautizarse, él se dio cuenta, amén, porque no es que se dio cuenta, sino que Dios mismo se lo mostró y le quedó bien en claro, ¿sí? Pero después también, me acuerdo, ¿no?, esa situación que cuando llega ahí, Juan el Bautista lo ve y
Jesús queriendo bautizarse, ¿no? Y Juan diciéndole, no, yo a vos no te bautizo. ¿Usted se imagina esa situación? O que alguno de ustedes venga, me haya dicho, me quiero bautizar, pastor. Y yo digo, no, a vos no te bautizo. Nada. ¿No? Bueno, ha ocurrido algunas circunstancias, pero por otros motivos, ¿no? Pero si está todo bien, un pastor debería estar contento de bautizar a alguien, ¿no? Pero ¿por qué Juan no lo quería bautizar a Jesucristo? ¿Sabe por qué? Bueno, esa conversación está también en la Escritura. Y dice que Juan el Bautista le dice a Jesús, no, yo no te voy a bautizar a vos. Vos me tenés que bautizar a mí, le dice, ¿no? O sea, ese era el tema de él. Él sabía quién era. Dice, no, si vos no tenés pecado, aparte este es un bautismo de arrepentimiento, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos si vos no tenés pecado? Vos sos el Cordero de Dios. Y ahí se establece una discusión ahí entre Juan y Jesucristo, ¿no? Yo me imagino la gente mirando ahí, ¿no? En el Jordán, mirando toda esa situación, ¿no? Y escuchando todo, hasta que al final Jesús le dice a Juan, le dice, Juan, basta, Juan. Es necesario que cumplamos con toda justicia. O sea, Jesús tenía que dejar un precedente, un ejemplo, el cual nosotros también teníamos que seguir. ¿Me está entendiendo? Y bueno, y ahí recién Juan accede medio a duras penas y lo bautiza a Jesús, ¿no? Y bueno, todos sabemos cuando Jesús es bautizado, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo en forma de paloma a posar sobre él, y que una voz del cielo, la voz del Padre, se escuchó que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Ahí tenemos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una misma circunstancia. ¿Sí? Bueno, este era Juan, ¿no? Y vemos que Juan tuvo tremendas muestras de que Jesucristo era el Mesías. El mismo Padre, el mismo Dios que lo envió a predicar y prepararle el camino al Mesías, le había hablado de que este hombre Jesús era el Mesías. No había duda, no había o no debería por qué tener dudas, ¿no es cierto? Y vemos también de que era necesario, ¿no es cierto? Le dice a Jesucristo, ¿no? Que esto acontezca, ¿no? Que tenía que ser así. Y sin embargo, nos encontramos ahora nosotros, después de todas estas experiencias que tuvo Juan el Bautista, nos encontramos en el versículo 18 que hemos hablado, ¿no? Que los discípulos de Juan dice que empiezan a ver todas las cosas que el Señor estaba haciendo, ¿no? Sanando enfermos, como después también se menciona, sanando ciegos, todas estas cosas, y van y le cuentan, ¿no? A Juan el Bautista, ¿no? También dice que ya empezaban a bautizar, Jesús también empezaba a bautizar, bueno, otros pasajes dicen que eran sus discípulos los que bautizaban, pero bueno, le llevan un informe a Juan el Bautista, sus discípulos, ¿no? Y dice la Escritura que hemos leído, que cuando ocurre esto, Juan el Bautista dice que envía a 2 de estos discípulos a preguntarle a Jesucristo si él era el que tenía que venir. A ver, no sé si está entendiendo. Juan el Bautista está mandando a preguntar si Jesús era el Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Me está entendiendo? Después de todo lo que el Señor ya le había hablado a Juan, no siendo que era su siervo, ¿no? También tomado por el Espíritu de Dios, todo lo que él mismo había testificado. Por eso digo, es tremendo. Después, si lo quiere leer en Juan capítulo 1 del 29 al 34, ¿no? Ahí habla constantemente, todos esos versículos hablan de cómo Juan testifica y estaba totalmente seguro de que Jesucristo era el Mesías. Pero sin embargo, nos encontramos frente a esta situación, ¿no? De duda de un siervo de Dios, de alguien que testificó de Cristo, que habló de Jesús, que predicó acerca de Jesucristo, que dijo delante de todo, este es el Cordero de Dios, yo lo vi, Dios el Padre me lo mostró, pero sin embargo entra en un momento de duda. Tengamos en cuenta también que justamente ¿en dónde estaba Juan en esta circunstancia? Estaba preso, estaba en la cárcel. Y no por andar delinquiendo, sino justamente por predicar el Evangelio, por anunciar de que venía el Mesías, que había que preparar el camino, que había que arrepentirse, etcétera, etcétera. Y también por denunciar a los gobernantes de su tiempo. ¿Usted qué era lo que el Señor le mandó a hacer? Él no estaba haciendo cosas alocadas ni cosas indebidas, ¿no?
¿sí? O sea, para eso el Señor lo envió y para eso también está la iglesia de Cristo en este tiempo, ¿sí? En esos tiempos eran profetas. Y dice la Escritura que por ese motivo él estaba preso, ¿no? O sea, no estaba pasándola bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué dudó Juan el Bautista? Tremendo siervo de Dios, que después vamos a ver todas las cosas que Jesucristo dice acerca de él, ¿no? No era cualquiera. Juan el Bautista había demostrado ser un siervo de Dios. Juan el Bautista se esforzó, hizo todo lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Cuántos se acuerdan? Él mismo era un milagro de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Él era hijo de Zacarías, ¿no? Del sacerdote, ¿no? Y de su esposa que era estéril. Un ángel apareció ahí. O sea, él era un milagro de Dios. Ya su vida era un milagro de Dios. Y sin embargo, en este momento le entra duda, ¿sí? Entonces, ahí surge la pregunta, ¿por qué Juan el Bautista dudó? Algunos dicen que Juan era uno de aquellos, ¿no? Que casi lo pone en el mismo nivel en esta situación, digo, ¿no? Casi lo pone al mismo nivel de Judas y otros, ¿no? Que pensaban que Jesucristo iba a tener un reino terrenal, que él iba a ser el rey, ¿no? Acá terrenal, y que iban a haber bienes materiales, que iban a haber riquezas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen que por ahí a Juan le pasó eso, que él pensaba, ¿no? Que el reino de Jesús, del Mesías, iba a ser acá en la tierra y que iba a ser de esta manera. Y de repente al ver que no pasaba nada, y que pasaba el tiempo, y que no pasaba nada, como que ahí entró la duda, y que por eso hacía esa pregunta. Algunos dicen eso, yo la verdad que no lo creo. Yo sinceramente no lo creo. Amén. Porque aparte lo ponen en el mismo nivel con otras personas que creo que nada que ver. Y lo digo también porque luego Jesús testifica de él, ¿no? O sea, acá podemos corroborarlo nuevamente, ¿no? Pero bueno, ya conociendo un poco la Escritura y cómo Dios justamente, como decía al principio, ¿no? Que fue escrito todo para nuestra enseñanza. Toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza, dice que es bueno para justamente enseñar, redarguir, pero si realmente la recibimos, si realmente la escuchamos, si no, nunca va a pasar nada, hermano, ¿sí? Si solamente tomamos la palabra así nomás, no va a ocurrir nada. Es como leer un libro que te gusta, no sé, un libro de historia, no sé, o que leas, no sé, una novela, porque a alguno de todos no le gusta historia, o que te veas una película, y nada más, sí, te va a hacer pasar un momento, pero no va a transformar tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Cristo es el que transforma las vidas, ¿sí? ¿Cuántos parece que no lo creen? ¿No? Cristo es el que transforma las vidas. ¿Amén? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y lo que es, conociendo un poco todo esto, ¿no? Yo lo que veo siempre es que Dios jamás deja pasar por alto aún los errores de sus propios siervos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque los condena? No, en absoluto, ¿sí? Sino que vamos a ver que los dejó escritos para nuestra enseñanza, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo que les pasó a ellos, porque somos seres humanos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Juan era profeta, era un siervo de Dios, pero era un ser humano como vos y como yo, ¿sí? Decirle al que está al lado tuyo, Juan era igual a vos, era humano, ¿sí? Y como ser humano, yo creo que justamente lo que le ocurrió a Juan era esto, ¿no? Después de empezar a pasar penuria, ser perseguido, ¿no? Termina preso, termina en la cárcel, sigue pasando el tiempo, ¿no? Es atacado de diferentes maneras. Y bueno, yo creo que fue lo que le ocurrió a Juan el Bautista. Es lo que yo interpreto. No creo que él haya estado pensando tampoco en un reino terrenal. No, porque Dios le había hablado. Dios ya se lo había dicho seguramente. A ver si me entienden. Amén. Pero sin embargo, vemos que más adelante, ¿no? Entonces vemos que sí, dudó Juan el Bautista, pero yo creo que sí, que de alguna manera estaba mostrando su parte humana. Y Dios nunca deja de lado su parte humana, nuestra parte humana, sino que nos hace ver, nos hace recordar constantemente que somos humanos. Y cuando lo deja en la Biblia escrito, cuando aún siervos tremendos, como Juan el Bautista, terminan dudando de si Jesucristo era el Mesías, si era el Salvador o no era el Salvador, nos está enseñando esto de vuelta, que a nosotros también nos puede pasar. ¿Cuántos están entendiendo? Y nos puede pasar que en momentos de dificultad, en momentos de dolor, por el motivo que sea, por pérdidas de personas queridas, por pérdidas de cosas materiales, por enfermedades, podemos tener momentos de angustia, de aflicción.
¿Me está entendiendo? Y hasta podemos llegar a dudar. ¿Será que realmente Dios está conmigo? ¿Será que realmente lo que Dios me llevó a hacer o lo que estoy sirviendo a Dios realmente era válido, estaba bien? ¿A Juan le pasó? ¿Sabes lo que es estar culminando tu ministerio y estar dudando? O sea, fue el objetivo para el cual Él vino. El único objetivo para el cual Juan el Bautista estaba acá en esta tierra era para preparar el camino a Jesucristo. Jesucristo ya había venido. Cumplió con su objetivo. Y estando en ese momento empezar a dudar. Yo digo, qué feo, ¿no? Qué doloroso. Por lo menos uno cuando ve a siervo y sierva de Dios que durante años han servido y en los últimos momentos empiezan a ver, ¿será que fue de Dios? ¿Será que es de Dios? Es feo. Pero lo que sí tenemos que entender es que nos puede pasar a nosotros también, a nosotros mismos. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Quiénes somos? Siempre preguntamos, ¿cómo es Dios? Cuando nosotros vamos buscando cómo es Dios y sus enseñanzas, cuando meditamos la Escritura, también estamos descubriendo cómo somos nosotros. La palabra, nuestro espejo, ¿se acuerdan? Vamos descubriendo cosas que por ahí ni nosotros pensamos que las teníamos o que no. Y sin embargo, ahí vamos viendo. De alguna manera, cuando más conocemos a Dios, también más nos vamos conociendo a nosotros mismos. ¿Cuánto están entendiendo? Esto es una realidad. Y es lo que nos enseña la Escritura. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre? Y vemos también de que cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista, que luego terminan justamente siendo discípulos de Jesús, dice la Escritura que Jesús le respondió a los discípulos, no se quedó callado a Jesucristo, no lo dejó sin respuesta, ni tampoco lo condenó o le dijo, che, pero ¿cómo Juan? ¿Ahora qué? ¿Ahora viene a dudar Juan? ¿Le dijo así? No. Hemos leído que dice que respondiendo Jesús, versículo 22, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hace tropiezo en mí, dice. No, ahí ya Jesús está diciendo, soy yo. Y lo manda con eso, ¿no? Y dice que se va con esa información. Y justamente, las señales que tenían que seguir al Mesías, porque estaba profetizado también, eran estas. Por eso Jesucristo sanaba a todos, hermano, el que venía sanaba a Jesús. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Hoy sabemos que el Señor puede obrar, puede sanar, pero hoy ya no es general, no es que a todos los que vienen son todos sanados, no es así. Y le digo, muchos también se sanan de enfermedades físicas cuando aceptan a Jesucristo, reciben al Señor, pero después también se van sin Jesús en su corazón. Así que, ¿me está entendiendo? Hoy hablamos de una sanidad espiritual, ¿no? Y que voy a repetir, muchas veces cuando estamos enfermos, clamamos a Dios, le pedimos al Señor y el Señor obra según su voluntad. ¿Sí? Pero si tenemos que partir, bueno, será la hora de partir. Pero en ese momento, en ese tiempo, en ese lapso de 3 años y medio más o menos que caminó Jesucristo, eso era confirmación de que era el Mesías. Todos los días, todo el tiempo sanando, haciendo milagros. Tenía que ver. Y también vemos que él no andaba anunciando eso. No andaba predicando, venga que lo sano, venga que le doy una casa, venga. No. Mientras enseñaba, lo hacía. Como vamos a decir, como la pasada. ¿Pero por qué? Porque eran señales que él era el Mesías también. ¿Me está escuchando? Por eso le dice eso, que le vayan y le digan y le cuenten a Juan. Esto está ocurriendo, son señales de que soy el Mesías. Y después le dice lo último, ¿no? Y a los pobres es predicado, ¿qué dice? Es anunciado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Quiere decir buenas noticias, quiere decir buenas nuevas. Y también dice, y bienaventurado, hoy podríamos decir re feliz, aquel que no se tropieza, o sea, que no es a tropiezo en Jesucristo, que no lo rechaza, ¿me está entendiendo? Sino que lo recibe, que lo acepta, o sea, que nos pone en ese nivel a nosotros el Señor, que somos re felices, amén. O deberíamos serlo. O diga al que está al lado, ¿viste? Tenés que sonreír un poquito. O deberías tener un poco de... A mí me cuesta, para la foto soy un desastre. Pero bueno, de verdad soy feliz con Cristo. ¿Amén? Y a su nombre. ¿Y usted? Ah, bueno. Vemos que luego de esto, bueno, dice que se van los discípulos de Juan. Cuando fueron los mensajeros de Juan, dice, comenzó a decir y empieza a hablar
hablar de Juan el Bautista, ¿no? Dice, ¿qué salieron a ver? Porque toda esta gente que estaba siguiendo a Jesucristo, justamente fueron personas que preparó, de alguna manera, la prédica de Juan para que pudieran seguir a Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces, todos los que estaban siguiendo en ese momento a Jesucristo, los que estaban escuchando, primeramente habían escuchado a Juan el Bautista. Por eso dice que preparó el camino. Y hermano, esa es la función que hoy cada uno de nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, es la función que hoy tenemos. Nosotros predicamos el Evangelio, anunciamos las buenas noticias a las personas. ¿Me está escuchando? Preparamos el camino, ¿pero para qué? Para que reciban a Jesucristo, para que escuchen el mensaje directo de Jesús. Pero no somos Jesús. ¿Cuánto están entendiendo? No somos Dios. Por eso cuando nosotros predicamos a las personas tenemos que llevarlas a Cristo y no hacia nosotros, que es un gran problema de estos tiempos, que muchas veces se transforma en idolatría. Se idolatra a un pastor, se idolatra a una pastora y cuántas cosas más, profetas y etcétera, etcétera. Y eso se transforma en idolatría metida dentro de las congregaciones. Hay que respetar, por supuesto. Dice, al que honra, honra, dice la Escritura. ¿Me está escuchando? El respeto. Porque aclaro esto porque a veces, ¿viste? Los cristianos se van de un extremo al otro. O idolatran al pastor, lo tienen allá, ¿viste? Piensan que es un ángel sin pelo. O después, bueno, tiene que servir a todos. He escuchado de todo, hermano, en estos años. Entonces, por eso aclaro. Pero somos mensajeros, somos como Juan el Bautista, esa es nuestra tarea, preparar, predicar a las personas, hablarle cada oportunidad que tengamos para que en algún momento esa persona vaya a los pies de Jesucristo, tenga un encuentro personal con Jesucristo. Esa es nuestra función. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y le anuncia, ¿no?, que no sea tropiezo y dice, bueno, habla de Juan el Bautista, y dice, ¿qué salieron? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, le dice, ¿no? Después le dice, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. O sea, está hablando, como se podría decir un poco sarcásticamente, de Jesucristo, ¿no? Y le dice, he aquí los que tienen vestiduras preciosas. Viven en deleites en los palacios de los reyes etanos. O sea, Juan no andaba ni con vestiduras delicadas, ni con vestiduras preciosas, ni con cosas terrenales. ¿Me está entendiendo? Estaba en el desierto. Y dice que comía langostas, no, al revés. No, langosta es miel silvestre o al revés. Bueno, algo así. Miel y langosta. ¿De cuánto quieren hacer dietas? Tienen una. Y dice que estaba en el desierto. O sea, y él dice, no, ¿qué saliste a ver eso? ¿Saliste a ver riqueza? ¿Qué saliste a ver? No, fuiste a escuchar a un predicador, ¿no? Eso es lo que está hablando, ¿no? Dice, los ricos están, bueno, las riquezas, las vestiduras están con los ricos, están con los poderosos, ¿sí? No acá. Y luego le dice, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y ahí dice, sí. Os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto había sido profetizado en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Ya estaba profetizado, ya estaba anunciado de que vendría un mensajero delante de Jesús primero. Y este era Juan el Bautista, ¿no? Y fíjense que era el que estaba ahora dudando, ¿no? Pero sin embargo Jesús no lo condena. No está hablando mal de Juan el Bautista. Fíjense que está haciendo todo lo contrario. Y fíjense cómo sigue, ¿no? Os digo, dice, que entre los nacidos de mujeres, o sea, entre toda la humanidad, dice, ¿no? A eso se refiere, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué tremendo esto, ¿no? Porque fíjese, en Israel, los israelitas tenían y creo que la mayoría de los que venimos del movimiento pentecostal, ¿no? Para nosotros a veces decimos profetas, somos profeta Elías. Fuego, milagro, ¿no? El profeta Eliseo, ¿no?, que hizo el doble de milagros que el profeta Elías. Nosotros estábamos, ni se nos cruzaba por la cabeza que el mayor de los profetas podía ser Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros hizo el profeta Juan el Bautista? Ni uno.
Predicaba. Ese era el ministerio de la palabra. Predicaba. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es el mayor? Vamos a leerlo de vuelta porque por ahí dice: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abrió la puerta a Jesucristo, hermano. ¿Cuánto quiere ser profeta hoy? Ese es el mayor ministerio, hermano, que una persona pueda recibir a Jesús de Nazaret en su vida. Arrepentirse, ser salvo. Después todo lo demás es una añadidura, hermano, y seguimos siempre dando vuelta en lo mismo. Pero son los tiempos que vivimos, por eso tenemos que fortalecernos, ¿sí? Ya no con viandas, como dice ¿no? O con leche espiritual. Sino que tenemos que comer palabras sólidas, ¿no? Para estar firmes en estos tiempos que se vienen y que ya están. Y a su nombre. Aún estas enfermedades, peste, hermanos, son señales de lo que está ocurriendo, de que Cristo viene pronto también. Recién decíamos, ¿por qué hacemos la Santa Cena? Jesús lo mandó y dice, y lo hacemos en memoria de Él hasta que Él vuelva. Y bueno, no sabemos cuánto, pero son señales. Y luego dice más también, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Fíjese cómo es el reino de Dios, ¿no? Es el reino del revés, ¿sí? ¿Me entienden? El que quiere ser mayor dice que tiene que ser como el que sirve. Así es el reino de Dios. ¿Qué cosa, no? Y a su nombre. Por eso también es importante entender de que todos, hermanos, somos útiles en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo también Jesús, ¿no? Primero, bueno, ver a Juan como un profeta tremendo cuando no vemos ningún milagro. Sin embargo, dice que era el mayor de los profetas. Pero también dice que cualquiera en el reino de Dios es mayor que Él. O sea, cualquiera que sirve. Hermano, cada cosa que hacemos en el reino de Dios es importante para Dios. ¿Me está escuchando? Siempre me acuerdo una vez contaba un pastor que tuvo, no sé si una especie de visión, un sueño, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con esas cosas, ¿no? Pero me quedó, ¿no? Que puede ser así, ¿no? Interesante, ¿no? Me gustó la historia. Y él contaba que como que el Señor nos lleva al cielo, ¿no? ¿Cuántos saben que el Señor nos fue a preparar un lugar, ¿no? ¿Cuántos saben? ¿Saben? Bueno, el Señor nos fue a preparar un lugar, ¿sí? Moradas, dice, ¿no? Unas moradas, una casa, para que entienda, un lugar. Y dice que este hombre fue llevado, ¿no? De pastor, no sé si era el pastor, me parece. Y dice que lo lleva, bueno, y el Señor le empezó a mostrar las moradas que había. Y bueno, y dice que había unas casas tremendas, ¿no? Yo no sé si estaba pensando en lo material también, pero bueno, ahora van a ver a dónde va la historia, ¿no? Y dice que le muestra el Señor y dice, mira, esta casa es la casa de la hermana, era una anciana, no sé cuánto, ¿no? No sé, Eulogia, ¿sí? Oh, dice que una casa tremenda. Y la hermana dice, lo único que hacía era orar. Fíjense, ¿no? Oraba nada más, porque muchas cosas no podía hacer, pues ya estaba ancianita, ¿no? Y dice que, claro, fue avanzando del hermano fulano, otro más también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces dice que el pastor, a medida que iba viendo esas casas, dice que él mismo iba pensando, ¿qué casa me habrá tocado a mí entonces? Yo soy el pastor, así que imagínate, ¿no? Y dice que cuando llega, dice que a su morada, que le mostraban a él, dice que era bastante humilde comparada con las otras, ¿no? Y entonces le saltó la humanidad al pastor y le dice, pero ¿cómo puede ser? Yo serví, hice esto, aquello, lo otro, papá. Y le dice, sí, está bien, perfecto, dice, pero vos no lo hiciste solo. La hermana Eulogia te estaba respaldando con sus oraciones todo día y noche. ¿Me están entendiendo? Por eso digo, no sé si será así, pero me gustó la historia porque me quedó en eso, porque a veces nosotros pensamos de que hacer es solamente estar predicando en un púlpito, o estar, ser de los vistos, o tener un cargo en la iglesia también, ¿no? Muchas veces se entiende que eso es servir a Dios, y no es. Eso es parte, y si te toca, y si el Señor te llamó, y si lo haces de acuerdo a lo que Dios quiere, está bien, pero si no, tampoco va, no sirve. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden sonreír todavía? ¿Amén? O sea que muchos, bueno, me gustó esa idea, yo creo realmente que es así. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el reino de Dios, ¿no? Es el reino del rey. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Y le digo, hermano, yo me conformo con lo que el Señor, mientras esté en el reino de Dios, en el cielo, yo estoy feliz. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Y a su nombre. Entonces vemos también cómo
Jesucristo testificó luego, ¿no? Después de todo esto que ocurrió, vemos cómo se muestra la duda en la vida de Juan y cómo lo manifiesta, ¿no? Y manda a sus discípulos incluso a preguntar esto, porque eso también es algo interesante, hermano, ¿sí? Cuando uno empieza a dudar, ¿sí? Por lo general transmite duda. El que empieza a dudar, va a decir, no, pero yo no sé, porque me parece que esto, y va y le cuenta a uno, y si es una familia le cuenta, no sé, al esposo, después le cuenta al hijo, no sé, la verdad que no sé, y empieza, se transmite la duda. Dirían antes, ¿no? Espíritu de duda. No tan así. Pero la Biblia habla, por ejemplo, de la raíz de amargura. Dice que la raíz de amargura, se contagia, dice que contaminando a otro con raíz de amargura. También es lo mismo, cuando uno se amarga, ¿viste? Por lo ves, si no estás bien pertrechado, si no estás bien firme, ¿viste? Viene un amargado o un dudoso y te da vuelta, pero quedas amargado, ¿viste? Así. Y después va a tu casa, vos fuiste a visitar a alguien, hablar con alguien, lo viste así, charlaste y después va a tu casa y también lo amarga todo, ¿viste? Y son unos amargadores. Y ahí viene la palabra amargo. No seas amargo. Amén. Pero esto, lo dice la Escritura, hermano, es contagioso. La duda es lo mismo, ¿sí? La duda es lo mismo. Por eso yo decía el otro día, si vos querés que tu fe crezca, anda con gente de fe, que tiene fe, que cree en Dios, que avanza, ¿sí? Que, ojo, no quiere decir que no tengamos problemas. Yo siempre a veces digo, ¿quiere que le cuente mis problemas? Si no, pastor, se va a estar solo. Bueno, listo. Pero es así. Por eso tenemos que entender esto. Y vos fíjate que Juan el Bautista le transmitió eso a sus discípulos, le transmitió la duda. Y fueron todos. Menos mal que Jesús cortó con todo, ¿no? Qué bueno que es que vayamos a Cristo, hermano, porque cuando hay duda, cuando hay raíz de amargura, si vamos a Cristo, Jesús lo corta y taca, en el acto. Y se acabó. ¿Me está escuchando? Y nosotros debemos actuar de la misma manera. Cuando vienen con duda, cuando vienen con amargura a nuestras vidas, hermano, ahí, no dejes que eso entre a tu corazón. ¿Me está escuchando? Y si sentís que algo se te pegó, llegá a tu casa o no sé, metete en la pieza, ponete a orar y sacate todo eso. Toda esa mala influencia, esa mala onda. Y a su nombre. Porque es así. Y vemos que Jesús testificó, y como digo, si bien se muestra la duda, se muestra lo que ocurrió con Juan el Bautista, vemos también de que Jesús no lo condenó. No lo condenó, sino que terminó testificando a favor de Juan el Bautista. Dice, ¿qué salieron a ver ustedes? No, porque yo me imagino, hermano, recuerden esto, había mucha gente ahí escuchando la pregunta que vinieron esto a hacerle a Jesús. Era público eso, era en medio de una reunión. O sea que todos estaban escuchando, todos habían enterado de que Juan el Bautista estaba dudando. Y por eso Jesús les dice a toda esta gente, ¿ustedes qué creen? Bueno, pero no termina ni condenando a Juan el Bautista ni nada, sino que lo termina enalteciendo de alguna manera, ¿no? Reconociendo, testificando de quién era él. ¿Me está escuchando? Por eso es importante entender esto también, de que aunque nosotros en algún momento podemos tener dudas, podemos tener momentos de ser amargos, si vamos a los pies de Jesucristo, Jesús corta con eso y nos levanta de nuevo. ¿Me está entendiendo? Jesús no nos condena. Jesús nos llama, ¿no? Para que estemos con Él. Él es el que levanta al caído. ¿Me está escuchando? Y dice la palabra, aún si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso siempre digo, hermano, en el camino de Cristo no tenemos excusa para no amar a Dios, para no congregar, para no servir. No tenemos excusa. Si no lo hacemos porque no queremos, en absoluto. ¿Cuánto están entendiendo? Y Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, si a Juan el Bautista le pasó esto, también nos puede pasar a nosotros. Por eso esto nos enseña, hermano, que no tenemos que condenarnos a nosotros mismos, porque muchas veces pasa eso, ¿sí? Nos pensamos, nos autocondenamos, y a veces queremos, como se dice la palabra, como dicen algunos, nos ponemos en el lugar de Dios, nos ponemos en el lugar de jueces de nuestras propias vidas, cuando el Señor nos enseña, a través de su palabra, de que Él es bueno, ¿sí? Y que Él no nos condena, sino que Él nos quiere, ¿sí? Y nos quiere sanar, nos quiere fortalecer, nos quiere animar siempre. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Aleluya.
Vamos a orar, amén. Inclina tu rostro, que puedas aprovechar este tiempo para hablar con Dios. Y si tenés alguna angustia, que la puedas volcar también ahí delante del Señor. Como venimos hablando, confiadamente delante del trono de la gracia, delante de Jesús. Quizás tenés dudas, como Juan. Quizás estás pasando momentos difíciles como lo estaba pasando Juan. Quizás eso también te lleva a dudar, o te lleva a amargarte, o a crear aflicción en tu vida. Pero acuérdate que también Jesucristo dijo esto, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos, porque Él venció al mundo. Confiados en Cristo podemos vencer, podemos salir adelante. Y el Señor no nos condena, sino que el Señor nos responde, nos da respuestas siempre a nuestras situaciones. Aleluya. Padre, te alabamos en esta noche, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestra humanidad, Señor, porque tú nos conoces como nadie nos puede conocer jamás, pero también nos amas de la misma manera. Te pido, Señor, que tu palabra haga lo que tú la enviaste a hacer en esta noche. Y si alguno, Señor, se siente de esa manera, que tú obres con poder cortando, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo esté inundando, fortaleciendo, renovando, Señor, para tu gloria, para tu honra, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Señor, renuévanos, vivifícanos conforme a tu palabra, vivifícanos conforme tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres bueno, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Y aún te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado, si hemos estado amargados, afligidos, Señor, y hemos dudado, Señor, de ti, Jesús. Señor, hoy te reconocemos como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Una vez más, Señor, hemos hecho memoria también de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.